Profeta Isaías, y ahora estamos en el capítulo 62. En el capítulo anterior vimos que la restauración de Israel era una realidad. Había sido salvo y había sido sacado de la tribulación e introducido al reino. Entonces vemos que la continuidad del capítulo 62 viene del capítulo 61. ¿Cómo fue que fue salvo Israel? Fue salvo a través de las vestiduras de salvación, según el capítulo anterior, ¿no? Vestiduras de salvación, y lo envolvió con su manto de justicia. La justicia de Dios es a través de Jesucristo, a través del sacrificio de Cristo, ha sido justificado y declarado justo el pecador delante de Dios. Pero no solamente Israel, sino todos los creyentes de todas las naciones, los que confiaron en el Evangelio en la tribulación, también fueron introducidos al reino. También la iglesia, que está siendo salva hoy en esta dispensación, pues la iglesia va a entrar también en la dispensación del reino. Es decir, que allí en el reino van a ser reunidos todos los salvos de todos los tiempos, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, van a ser introducidos al reino. Los del Antiguo Testamento, todos aquellos que confiaron, que creyeron, van a ser introducidos, van a resucitar. En Daniel capítulo 12 dice que van a resucitar y van a entrar, van a salir de la tribulación. Entonces, todos los que fueron salvos por medio de la fe. Por la fe solamente. Como dice Romanos, ya lo vimos, lo hemos visto, ¿no? En el capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, la salvación es por medio de la fe en Cristo solamente. En la tribulación, los judíos van a creer en el Mesías, van a creer en Jesucristo. Entonces, Isaías 61, lo que vimos en el estudio pasado, es como la introducción para el Isaías 62. En Isaías 61 vimos también que en el reino brillará la justicia de Dios como una antorcha. Las antorchas se ponen en lo alto para que alumbre, para que vean la luz. Y en este caso, toda la gente que vea la luz va a ser testigo, pero la luz de la salvación que ha recibido Israel, todo el mundo sabrá, todo el mundo entero se da cuenta que Israel ha sido salvo, porque todas las naciones se van a congregar y van a llegar al reino milenial. También vemos entonces que en el capítulo 62 Dios va a continuar hablando acerca de la salvación, pero la salvación real para el pueblo de Israel, para todos los que entren en el reino milenial. Veamos entonces en Isaías 62, versículo 1. Isaías 62, versículo 1. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha.
Entonces, lo primero que vamos a ver, ¿quién es Sión? ¿Quién es Sión? Porque estamos hablando de la restauración no solamente de Israel, sino también de Jerusalén. Israel he visto como el pueblo de Dios. ¿Quién tiene por heredad a Sión? Es decir, Sión es el monte donde David hizo la ciudad de David, y también ahí se construyó el templo. Entonces esa es una ciudad donde Dios va a introducir a todo Israel, a los que se salven, y ahí pues va a ser el lugar de habitación para ellos y para Dios también. Entonces, ¿qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene Sión? Ese monte donde fue construida la ciudad de David. ¿Qué importancia tiene? Vamos al Salmo 132, versículo 13. Salmo 132, versículo 13. Porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré, porque la he deseado. Entonces, Dios dice, ese es mi lugar de habitación. ¿A dónde está Dios? ¿A dónde está Dios? Dios ahora está en el cielo. Bueno, Dios está en todo lugar, pero su trono está en los cielos. Pero un día Dios va a bajar a la tierra y va a habitar en medio de su pueblo. Y eso lo vemos en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Y Él dice, este es el lugar de habitación para mí. Este es mi lugar de reposo. Entonces también dice, siempre aquí habitaré porque lo he deseado. Entonces significa que Dios espera estar ahí en ese lugar. Es más, dice, he deseado estar ahí. He deseado estar ahí. Por eso, entonces, es importante el lugar, porque Dios va a residir allí en ese lugar. Bueno, cuando estaba construido el templo, allí era el lugar de habitación de Dios, llegaba al lugar santísimo y ahí se comunicaba con el pueblo. Sobre todo con el sumo sacerdote, no recibía los mensajes. Y adoraba el pueblo ahí, en Sión. También otra cosa importante, porque de Sión ha salido la ley. Por eso es importante. Vamos a Isaías 2, capítulo 2, versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces vemos, hermanos, que de Sión saldrá la ley, es decir, por eso tiene importancia. Este cumplimiento de este versículo que acabamos de leer va a ser en el reino. Va a ser en el reino. Todas las naciones van a ir al reino. Van a ir hacia Israel, hacia Jerusalén. Van a estar en Sión y van a estudiar la palabra juntamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. También es importante Sión, porque en Sión reinará Dios a través de Cristo. Vamos a Isaías 24, versículo 23. Isaías 24, versículo 23.
La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Miren qué maravilloso será pues la gloria del Señor ahí, porque dice que hasta la luna y el sol se van a avergonzar. Ahora la luna y el sol nos avergüenzan a nosotros. Hay algunos que no soportan el sol. No soportan el sol, demasiado caliente el sol. Pero el sol y la luna se van a avergonzar delante de Dios. El resplandor de Dios va a ser excelente, ¿no? Va a haber una gloria maravillosa ahí en Sión. Entonces, encontramos en el versículo 1 también de Isaías 62, que estamos estudiando. Isaías 62 dice que Dios no descansará. Dios no descansará. Algunos dicen que Dios se cansa, pero Dios no descansa. Dios no descansa. Dios está en control de todas las cosas. Ahora, Dios no descansará, pero ¿qué significa eso de no descansar? No descansará hasta que su justicia y su salvación alumbre como una antorcha. Cuando en Sión se puedan ver todos los salvos en el reino. Entonces es algo seguro, hermanos, que en el reino van a estar todos los salvos. Los creyentes son como esa antorcha, ¿no? A través de la justicia de Dios y la salvación puesta en alto, para que no digan que Dios mintió, y para que vean que Dios cumplió la promesa que hizo al principio desde Abraham y a todos los patriarcas, a David, de que iban a tener un reino eterno. Entonces, Dios no va a descansar hasta que eso se cumpla. Todavía no está cumplido, pero Dios no va a descansar hasta que eso se cumpla. Que todos los redimidos de Dios van a estar ahí a través de la redención de Cristo en el monte Calvario. Cuando vino Jesucristo por primera vez, fue a establecer el reino. Y estos dos capítulos que hemos visto últimamente están hablando del reino. Entonces, cuando Cristo vino a establecer el reino, y su mensaje fue acerca del reino. El reino de los cielos está entre vosotros. Y cuando decía eso, estaba diciendo el rey del reino de los cielos está aquí con ustedes. Está con ustedes. Pero ¿qué pasó con los judíos? ¿Qué pasó con ellos? Ellos esperaban a un Mesías, pero no como se presentó Cristo. Cristo se presentó con toda humildad, como el hijo del carpintero, que había venido a esta tierra, se humanizó, pero ellos esperaban a un general que los defendiera del imperio romano. Ellos esperaban a un militar que iba a vencer a los romanos para que salieran de la esclavitud, según ellos. Pero Cristo no se presentó así. Y Jesucristo dijo, el rey está entre vosotros. El rey está entre vosotros, pero no lo creyeron. No lo creyeron. Ahora en Juan capítulo 1 versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. No estableció el reino. No estableció el reino. El reino que había prometido, bueno, se hizo esperar para un tiempo más lejano. El plan de Dios continuaba, pero el plan de Dios cambió.
Dios quería establecer el reino con la venida de Cristo, pero no se pudo porque no creyeron en el Rey. Entonces, el plan fue cambiado y Dios dice, bueno, si han rechazado al Mesías, y Cristo dijo, bueno, empezó a dar un mensaje diferente. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo 16, versículo 21. Es que el contexto de este pasaje es que Él iba a edificar la iglesia. Ya no el reino, sino a la iglesia. Entonces, yo edificaré mi iglesia. Era Él que iba a edificar su iglesia. Pero en el capítulo 16, versículo 21, ¿cuál fue el mensaje? ¿Cómo era que Dios iba a usar a Cristo para establecer la iglesia y para edificarla? Desde entonces, comenzando Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer de muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces empezó a hablar acerca de su muerte. Ya no estaba hablando de un Mesías que venía y que estaba vivo, sino que un Mesías que iba a morir. Un Mesías que iba a pagar la deuda del pecador. Un Mesías que iba a ser sacrificado en la cruz. Entonces empezó a hablar del Evangelio. Era un mensaje ya diferente al que venía predicando. El Evangelio del reino está entre vosotros arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya empezó a hablar diferente y empezó a hablar de su muerte. Entonces, la salvación de los judíos y gentiles ahora es porque Cristo tuvo que morir. Y tanto judíos como gentiles tienen que creer en Él, en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. El inocente muriendo por los culpables. Ahora entonces la orden de Cristo, ¿cuál fue? Para los creyentes: vayan y prediquen el Evangelio. Y bauticen, hagan discípulos y bauticen. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Dios no descansa. Sigue trabajando hasta que Sión sea como esa antorcha que todo mundo espera ver. Porque Israel tiene que ser introducido al reino y cumplirse las promesas que Dios le hizo a Abraham. Voy a hacer una gran nación de ti, dijo Dios a Abraham. Pero no solamente eso, sino que te voy a hacer famoso, Abraham. Serás una persona muy conocida. Por eso se le llama el padre de la fe. Pero serán benditas en ti todas las naciones o todas las familias de la tierra. Entonces, para ser bendecidos por Abraham a través de la promesa de Dios, es a través de Cristo, a través de la muerte de Cristo, y nosotros creer en Él para ser también introducidos al reino. Versículo 2, Isaías 62, versículo 2. Entonces verán la gente tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Miren qué bonito, ¿verdad? Este versículo. Dice que entonces, como Dios no se está quieto, Dios está siempre haciendo su obra hasta que la gente
vean la justicia de Dios. No solamente cualquier gente, sino que los reyes. Y también, además de eso, será puesto un nombre nuevo para ellos. Un nombre nuevo para ellos. Es importante los nombres, hermanos. Es importante los nombres. Dios siempre estaba cambiando los nombres muchas veces a la gente que Él había elegido para su servicio. Le cambió el nombre de Abraham por Abraham. Tenía un significado muy importante. Le cambió el nombre a Jacob. Le cambió el nombre a Jacob y bueno, y te llamarás Israel. Entonces significa que los cambios de nombre siempre los ha dado Dios. Pero vamos a ver en qué consiste esto de cambio de nombre para Israel. ¿Por qué Dios decide cambiarle el nombre? ¿Y cuál es el nombre que Dios le va a poner a Sión? ¿Cómo le llamaban a Israel después del exilio para Babilonia? Le llamaban la abandonada, la desolada. Y dijo el profeta, no va a pasar nadie por aquí. Nadie va a querer pasar por aquí. Va a ser habitación de chacales. Y entonces, todo el mundo se burlaba de Israel porque la ciudad quedó destruida. Y le llamaban la desamparada y la desolada. Veamos el versículo 4. Después nos vamos a pasar al 3. Dice, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Hexiba, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. En el capítulo 62, versículo 12, también leamos, versículo 12. Y le llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Entonces, le llamaban a Sión, un lugar donde está desolado y desamparado. Así le llamaban. Pero el cambio de nombre de Hexiba y Beula, eso le da un realce a Sión. ¿Cómo será llamada? Estos dos términos, Hexiba significa mi deleite está en ella. Mi deleite está en ella. Ya no desolada ni desamparada, sino que mi deleite está en ella. Y la palabra Beula, que será llamada la tierra, significa casada. Porque el deleite estará en ella y estará casada. Ya no, cuando las mujeres son abandonadas por los esposos, le llaman desamparada, abandonada, la abandonada, ¿verdad? Y hasta canciones les hacen de la abandonada. Ahora entonces, eso significa que la relación de Dios con Israel y con la ciudad, Sión, va a cambiar. Y ya no para mal, sino para bien. En el reino va a ser excelente, ¿no? Va a ser maravilloso. Sí, va a ser maravilloso. Se fijan ustedes que al cambio de nombres a veces es importante, porque aquí dice, te voy a cambiar el nombre, ya no serás desolada ni abandonada. Ahora, hay personas que les ponen nombre, pero a los que les pusieron el nombre no les gusta, ¿sí? Había un hombre que se llamaba Casimiro, no me gusta el nombre, decía. ¿Y por qué? Le decían, está bonito
Casimirito. Se oye bien, decían. No, hombre, miren, dice, que no me entienden ustedes. Que casi miro significa que casi no miro, pues. O sea, estoy ciego. No sirve ese nombre, decían. Ahí ustedes se imaginan, ¿no? Hay gente que quiere cambiarse el nombre. Un hombre le puso a su hijo Benigno Universo. ¿Le gustaría tener ese nombre a ustedes, Benigno Universo? Sí. Por lo menos la palabra benigno es más suave, ¿no? Pero universo, una persona que se llame Universo. Bien, entonces, los creyentes también vamos a tener un nuevo nombre. Si a usted no le gusta el nombre que tiene, cuando vayamos allá a la presencia del Señor y cuando estemos allá con Él, dice que nos va a poner un nombre diferente. Hermano emérito no se va a llamar emérito. ¿Cómo se va a llamar? Por ella vas a ver. Vamos ahí a Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Quién va a conocer el nombre? El que lo reciba. No. Va a saber cómo se va a llamar. Me imagino que va a ser un nombre bonito, ¿no? Un nombre bonito. Entonces, Israel será como una corona en las manos de Dios también. Versículo 3. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Entonces significa que Israel va a ser transformado en algo maravilloso. Todos quisieran tener una corona, ¿no? Y llena de piedras preciosas. Y eso significa, ¿no? Estar pues en un reino y ser vestido como rey, como príncipe. Entonces, pero ¿cómo ven a Israel hoy? Imagínense Dios teniendo a Israel en sus manos como una corona preciosa. Pero ¿cómo ven a Israel hoy? ¿Cómo lo ven? El mundo lo ve como el más despreciable. Todos los países lo ven mal. Si aquí el único que le hace frente es Estados Unidos, ¿no? A la par de él. Pero por intereses también, no es por sí solo, sino que tiene intereses. Ahora, pero de ahí todo el mundo habla mal de Israel. Si ustedes aparece una nota sobre un ataque de Israel a otro país, vayan a los comentarios y van a ver que todo el mundo va a hablar mal de él. Y Israel lo que hace es que se defiende, lo atacan y se defiende, ¿no? Ahora entonces vemos que hoy, pero un día, la gente va a hablar bien. Van a hablar bien las naciones, esos que son sus enemigos, hasta los que son sus enemigos. Ya lo vimos en Apocalipsis, que van a hablar bien de Israel. Y van a ver el gran valor que tiene. Versículo 5. Versículo 5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Entonces aquí vemos una metáfora, ¿no? De una boda. Y hace una comparación del gozo de alguien que se va a casar, que es un joven que se va a casar con una virgen. Está hablando de un matrimonio judío, ¿no? Porque ahora no sabemos si la gente se casa o no se casa, porque de repente los que se casan ni siquiera lo toman en cuenta uno, no ya vengo y llega ya con el otro ahí, ya me casé. Bueno, y no me invitaste.
No, como ahora ya estamos adultos y no, y fuimos donde el abogado, ahí solo con los testigos, nos casamos. No hubo comilón, nada. Me contaba alguien en mi casamiento, pero ni a mi familia le había avisado. Y resulta que a la hora que iba a llegar el abogado le fue a decir a la mamá, me voy a casar. Y se fue la mamá bien preocupada, porque para la casa de él no tenía ni sillas ni mesa donde sentar los invitados, que era solamente el abogado con los dos testigos. No tenía ni a dónde sentarlos. Y dije, ¿qué le dice? Eso es una desgracia, le dijo la mamá, le dijo, me hubieras avisado para conseguir siquiera una silla, pues. Y no hubo comida, no hubo nada. Ahora las cosas, los tiempos han cambiado. Pero pregúntenle. Todavía tiene guardado en la refri del chumpe que mató. Todavía tiene, dice, y ya fue hace como 20 o 25 años. Entonces, y decía la mamá, ese casamiento no sirvió. Entonces, hace la comparación con un joven que se casa con un matrimonio. El matrimonio debe de ser de alegría para los que se van a casar, ¿no? Para los que se van a casar. Pero ese es precisamente lo que está diciendo ese versículo. Hace la comparación del gozo de alguien que se va a casar y en la relación de Dios con el pueblo de Israel va a ser de alegría, va a ser de gozo. También vemos en el versículo de Efesios capítulo 5 versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La iglesia también está esperando consumar el matrimonio con el Señor. Ya Cristo vino, firmó el pacto de matrimonio a través de su muerte. Porque los judíos hacían un pacto, ¿no? Y daban un dote para el casamiento y pagaban por la novia. Allí la novia era comprada. ¿Sí? Y ahora a veces quien pone el pisto es la novia, ¿va? No es el novio. Ahora entonces vemos que Cristo pagó el precio ya. Y allí fuimos incluidos nosotros, pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice que se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por nosotros. Pero no solamente eso, sino que se fue a preparar lugar para nosotros. Se fue a preparar lugar para nosotros. Y esto debe de llenarnos de alegría, porque Cristo también va a volver otra vez. Fue a preparar este lugar para nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo se hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dijo el Señor. Voy. Y dice, si no fuera cierto, les diría que no voy, pero les digo que voy. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo va a regresar otra vez, no, ahora está preparando lugar para nosotros, pero va a regresar otra vez. Y va a decir, como dice en Apocalipsis 19:7, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Qué bonito, ¿no? Cuando venga Cristo a llevarnos para consumar su matrimonio.
¿Y saben dónde va a ser la comilona? Va a ser en el reino. Va a ser en el reino. Y veamos versículos 6 y 7 de Isaías 62. Versículos 6 y 7. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que acordéis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la pongas por alabanza en la tierra. Entonces aquí está dando la seguridad del restablecimiento de Israel y de Sión. Él dice, voy a poner unos guardas sobre el muro. ¿Y cuál va a ser el trabajo de los guardas ahí? No van a estar quietos ahí cuidando con un fusilito ni nada, no van a estar quietos. Dice, para que no me olvide que tengo que salvar a ellos, tengo que llevarlos al reino. Griten día y noche, griten día y noche. ¿Y qué van a gritar? Dice que no hay que darle tregua. Restablece Jerusalén, van a gritar, restablece Jerusalén. Dios dice, para que no se te olvide, restablece Jerusalén. Y pon por alabanza la tierra. Entonces, esta gente va a estar encargada de estar acordando a Dios. Estar acordando a Dios. Jesucristo dijo, cuando oren, digan, venga tu reino. Venga tu reino. Entonces significa que Dios está diciendo, estoy seguro que yo lo voy a restablecer porque voy a poner unos guardas para que me estén acordando. ¿Se acuerdan ustedes como la viuda y el juez injusto? Ya lo hemos visto en Lucas. Dice que la viuda llegaba donde el juez, hazme justicia. Y el juez le decía, yo no temo a Dios ni a los hombres. Andate. La mujer se iba, pero al siguiente día estaba la mujer otra vez, hazme justicia. Hombre, hasta que cansó al juez y le dijo, no vaya a hacer que me enoje con esta mujer, le voy a hacer justicia para que ella no venga. Entonces, yo solamente de eso me acordé cuando Dios dice a los guardas, esténme acordando que tengo que restablecer a Israel y a Sión, que Jerusalén tiene que ser una nueva ciudad, que alumbre en todas las naciones. Entonces le estaba diciendo a los guardas, intercedan por Israel, intercedan por ellos. Entonces ellos lo iban a hacer gritando y recordándole a Dios. Versículo 8 y 9. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es un fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechen lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimien lo beberán en los atrios de su santuario. Qué bonito, ¿no? En el tiempo de los jueces, Israel no se comía lo que cosechaba. Por eso Dios puso jueces, no para que auxiliaran o rescataran al pueblo siempre. Pero los jueces fueron malos, no fueron buenos servidores de Dios. Llegaban los madianitas y amalecitas. Cuando ya la cosecha estaba lista, los animales, las vacas o el ganado había parido, tenían producto, tenían fruto y tenían todo listo. Llegaban
conquistaban a Israel y le llevaban todo lo que había cosechado. No le dejaban nada. No le dejaban nada, se lo llevaban, se lo comían, todo. Pero Dios está diciendo aquí en el reino, van a comer lo que cosechen. Significa que el fruto del trabajo lo va a disfrutar cada quien, ¿no? Entonces, Él dice, lo juro por mi diestra y por mi brazo de su poder. Él dice, cuando dice que lo jura con la diestra, está diciendo que eso es una realidad. La gente va a disfrutar de todas las bendiciones del reino. Ahora estaba oyendo yo a un hombre de aquí de San Miguel que estaba diciendo, estoy afligido porque en este año va a escasear la comida. Ojalá que no sea así, ¿no? Que haya buen invierno y haya buena cosecha, ¿no? Porque imagínense, usted tiene dinero y no puede comprar porque no hay que comprar. En un tiempo me contaba mi abuela que hubo una escasez, que mucha gente se murió porque iba a buscar raíces y hacían tortillas de raíces y eran veneno, se moría la gente. Dice que ella venía a pie de San Gerardo hasta Jucuapa a comprar un medio de maíz. ¿Saben cuánto es un medio? ¿Sí? 25 libras. ¿Ah? Una arroba. Pero es que no lo pesaban por libras, sino que era un cajón. Era un cajón y ahí le decían medio. Llenaban el cajón y le decían medio. Ahora, y un cuartillo, un cajoncito de la mitad del otro. Así era que vendían. No era pesado. Ahora entonces, significa que de San Gerardo venir por un poquito de maíz hasta... Y dice que se comían una tortilla al día. Una tortilla al día, cuando comían bien. Ahora, y eso pasó, me dice, esa es una realidad que vivió el país. Pero, ojalá que no suceda, ¿no? Que haya comida siempre. Bueno, los creyentes pensamos en eso, que el Dios va a proveer. Entonces, va a haber una seguridad alimentaria en el reino. Ahora, veamos entonces el versículo 10, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. Entonces, está diciendo el profeta aquí, Dios a través del profeta dice, las puertas estarán abiertas, y entonces él está haciendo la invitación, pasen, las puertas están abiertas. Entonces, pero hay un problema, hay que quitar los obstáculos. Hay obstáculos en la puerta. Por eso dice, barred el camino, allanad la calzada. Hay obstáculos. Quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos, denle un aviso, levanten la bandera, que las puertas están abiertas. ¿Y qué significa eso? Es que el Señor está invitando, no siempre a la salvación, está invitando. Dicen, la salvación es segura, pero tiene que quitar los obstáculos. ¿Y cuáles son los obstáculos para Israel? ¿Cuáles son los obstáculos para Israel? Bueno, la incredulidad, uno de los obstáculos más grandes que tiene Israel. No cree en el Mesías que vino. No cree, ¿verdad? La incredulidad
Es un problema serio para ellos, pero Dios dice, bueno, va a haber el momento en que se van a salvar, pero tiene que meterlos en una disciplina, Dios a Israel, para que crean. ¿Sí? Una disciplina para que crean. Y esa disciplina va a ser meterlos a la tribulación. Los va a recoger de todo el mundo, los va a meter a la tribulación. Van a ser perseguidos por el anticristo. Y cuando se vean en conflicto tremendo, van a creer en el Mesías. Pero hoy por hoy, usted platíquele a un judío sobre Cristo, no, dice, no le dan importancia a Cristo. No creyeron en Él cuando vino, mucho menos hoy. Cuando hablan acerca de la Escritura sobre que habla de Cristo, él dice, no, era un maestro, un predicador. Entonces, pero en Romanos 11:26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrán de Sión el libertador, de Sión el libertador que es Cristo, que quitará de Jacob la impiedad va a quitar de Jacob el pecado, que es el problema que lo separa de Dios. Todo el tiempo la nación ha sido separada de Dios por el pecado. Entonces, el Señor está diciendo, las puertas están abiertas, entren por las puertas, pero hay que quitar los obstáculos. Para Israel, lo peor es la incredulidad. Para este tiempo también es que la gente ya no quiere oír el Evangelio. Uno quiere predicar, ya no hay gente que quiera escuchar. Entonces, qué difícil se ha puesto, hermanos, evangelizar. La gente no quiere, las puertas cerradas, y la gente que tiene la puerta abierta en medio lo podemos intercambiar algunas cuantas palabras con ellos, no están poniendo atención, no se están viendo para otro lado y dicen, cabeceando que sí. No tiene sentido casi. Versículo 11. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión. He aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante. Entonces, dice aquí que el llamado está, ¿verdad? Vayan hasta lo último de la tierra. Vayan a buscar a todos los judíos que están en lo último de la tierra. Pero no solamente los judíos, toda la gente, ¿no? El mensaje de salvación está a la mano. Y dice, decida la hija de Sión, en primer lugar aquí, para judíos, para Israel. Aquí viene el Salvador. Aquí está el Salvador. Y aquí está la recompensa. O sea que Dios ha prometido bendecir a Israel. Ahí trae su recompensa, ¿no? Ahí trae su recompensa. Es un llamado hasta el último judío que esté en lo último de la tierra, para que vengan. Y sabemos que Dios los va a recoger y los va a llevar hasta Israel. Van a hacer paz con el anticristo, van a estar alegres por unos días. Y luego pues va a venir la persecución otra vez. Pero Él dice que el Salvador viene para ellos. Significa que Israel no ha sido olvidado por Dios. Hay una teología que se llama la teología del reemplazo. Y hay mucha gente predicando que Israel ya está desechada, pero la Biblia dice que sí. Y este es uno de los pasajes que dice que sí, que Israel va a ser llamado otra vez para ser salvo. Entonces, hermanos, concluimos en lo siguiente: Dios no descansará
hasta que Israel sea restablecido y salvado y entrado al reino. Dios no ha dejado a Israel y salvará un remanente por medio de la fe en Cristo solamente. Lo llevará hasta el reino. Dios restaurará Jerusalén. Habrá gozo como una boda en las manos de Dios. Israel será como una corona de justicia. En el reino Israel tendrá seguridad alimentaria. Las puertas están abiertas para que la salvación sea un hecho real para Israel. Jesucristo viene y los galardones con Él, hermanos, también para la iglesia. La paz del Señor pueda reinar para Israel y nos gozamos por esa maravillosa gracia que todavía tienen para ellos. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Dios de toda gracia, misericordia, oramos, Padre, por Israel, para que sea tú, Señor, bendiciéndolos. Gracias, Señor, por este pueblo que tú has escogido. Oramos por la paz de ellos y oramos también por todos nuestros hermanos en Cristo, para que puedan disfrutar de la salud, Señor, por todos los enfermos. Te pedimos por ellos que esta